Amigos míos, el fracaso del modelo, de este llamado modelo socialismo del siglo XXI, que ni es socialismo, ni mucho menos es del siglo XXI, ha colocado a Venezuela en una dimensión distinta. Hoy el país es distinto a lo que era hasta el año, por lo menos 2013, 2014, hasta el 2017. Venezuela dejó de ser lo que era. Hoy Venezuela va camino a convertirse en una economía más o menos como la colombiana, o como algunas economías centroamericanas, quizás como la economía mexicana. Venezuela ha sido un país que desde la época de Juan Vicente Gómez dependió casi exclusivamente de la actividad petrolera. Esta revolución quebró la actividad petrolera venezolana, arruinó la industria, corrompió la industria, la volvió añicos. Va a ser muy difícil, se va a necesitar mucho capital internacional para que la industria petrolera vuelva a niveles como 3,5 millones de barriles de petróleo, como los teníamos justo cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, y hoy las cifras optimistas de esta semana pasada hablan de apenas 700,000 barriles diarios. Pero además, la economía mundial comienza también a cambiar. Europa y los Estados Unidos ya le han puesto fecha al uso de la gasolina como combustible fósil para movilizar automotores, sean vehículos, sean camiones, camionetas. Ya próximamente vamos a estar viendo vehículos eléctricos en todo el planeta que van a achicar las compras de petróleo para producir combustible. Por lo tanto, probablemente dentro de unos 25, 30 años el petróleo deje de ser lo que es hoy, pierda la importancia que tiene hoy para la economía mundial. Entonces Venezuela tiene el reto colombiano, por ejemplo, tratar de industrializar al país. Para industrializar a un país se necesita innovación, se necesitan centros de investigación, no las universidades que hemos tenido en estos años ni en el pasado, universidades destinadas a investigación aplicada, a investigación que puede servir para generar nuevos modos de producción. También Venezuela tendrá que mirar con mucha fuerza a su agricultura. Venezuela tendrá que ver con mucha fuerza cómo pone a funcionar la inmensa cantidad de tierras fértiles que tiene, generando nuevos sistemas de riego para producir arroz, para producir papas, para producir cereales, para producir productos no para vender en el mercado interno exclusivamente, para la venta en el mercado internacional. Y Venezuela tendrá que olvidarse también de producir algunos productos que son más caros producirlos en Venezuela que traerlos desde el exterior. Por ejemplo, es muy probable que en Venezuela jamás volvamos a ensamblar vehículos y que los vehículos lleguen importados, porque las ensambladoras de antaño vivían de los dólares que el Estado venezolano entregaba vía Cadivi, vía Recadi, y eso es insostenible en una economía no petrolera. Y eso lo único que hizo fue que la economía petrolera se malbarataran los recursos, se botara la plata a borbotones sin prepararnos, mis queridos amigos, para las épocas que podían venir. Hay una parábola bíblica que habla de aquel rey que durante 7 años acumuló trigo, acumuló grano, preparándose para los 7 años de las vacas flacas. Llegaron los 7 años de las vacas flacas y aquel rey no pudo sostenerse con el trigo que tenía acumulado. En Venezuela, prácticamente desde la independencia y agravadísimo en la revolución esta fracasada que estamos viviendo, lo que se ha hecho es malbaratar los recursos. No se ahorró, no se invirtió en talento,
No se invirtió en desarrollar la industria petrolera aguas abajo, excepto la pequeña experiencia petroquímica, que tampoco fue exactamente lo que queríamos los venezolanos. La industria de los hidrocarburos tiene aplicaciones en plástico, tiene aplicaciones en la industria farmacéutica, tiene aplicaciones en la industria de la construcción, tiene aplicaciones en muchísimas áreas, pero en Venezuela siempre decidimos que era mejor llenar un barco de petróleo, enviarlo al exterior y luego a través de los mecanismos, corruptos o no, distribuir el dinero a manos llenas a algunos sectores y a algunos mendrugos para el resto de la población. Así que Venezuela tendrá que replantearse en el futuro el tipo de economía que va a tener y que debe tener, que tiene que ser una economía más libre, que tiene que ser una economía más ágil, que tiene que ser una economía más dinámica. Yo he visitado varios países del mundo y en esos países me he conseguido una galletica, este ejemplo lo he puesto otras veces, una galleta colombiana marca Noel, que se vende en Rusia, en China y en cualquier lugar del planeta. Eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos, producir productos que tengan ventajas comparativas para colocarlos en el mercado internacional, así como lo hemos hecho ya con la harina de maíz pan, con la malta polar y con un montón de productos que ahora se fabrican en muchas partes del mundo. Bueno, desde Venezuela tendremos que ponernos a trabajar la economía real, no la economía falsa, no la economía petrolera que terminó siendo una burbuja que cuando estalló nos dimos cuenta que nunca hubo lo que hizo el rey de la Biblia, nunca se guardó dinero para cuando llegaran las vacas flacas, y llegaron las vacas flacas y nos consiguieron despauperados, empobrecidos, con una economía en el suelo. Sé que este gobierno no lo va a lograr, que este gobierno no lo va a hacer. Podría dar algunas señales por razones de necesidad, pero el gobierno que venga a Venezuela no puede venir a prometer ni tarjetas minegras, ni chequecitos dados del petróleo, porque eso ya no existe. La economía que viene tiene que ser una economía de verdad, una economía de mucho estudio, una economía de mucho trabajo, una economía de mucho ahorro, una economía de mucho apretarse los pantalones para que los churupos alcancen a cada familia, para que desarrollen sus proyectos personales. Pero la isla de la fantasía, mis queridos amigos, hace rato que estos señores que gobiernan a Venezuela la acabaron. Eso que llamábamos el estado de bienestar, la revolución lo destrozó, lo volvió añicos y convirtió a Venezuela en un país cuyo 94% de la población está en una situación de pobreza. Así que este país habrá que reconstruirlo, pero bajo nuevos parámetros. Ya no los parámetros de la Cuarta República, mucho menos los parámetros de la Quinta República. Tiene que ser la Venezuela productiva y de mucho trabajo y de mucho estudio y de mucho ahorro. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con